Bien, ya estamos de regreso, ya se encuentra en la línea telefónica el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Jesús Zambrano, a quien en principio le ofrezco una disculpa por el retraso en la llamada. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Gracias, la disculpa, tuvimos una falla técnica en el estudio, retrasados en la llamada, pero gracias por tomárnosla. Acaban de presentar, presidente, ¿qué es? Grupo, coalición, alianza, va por México, ¿qué es? ¿Una coalición? Coalición legislativa. La coalición legislativa va por México, presentaron ante la OEA pues es queja o denuncia por la intromisión. ¿Cuál es el término correcto? ¿Presentaron ustedes? Bueno, sí, fuimos ahí, sí, como presidentes nacionales de la coalición que formamos, sí, el PRD con el PAN y el PRI, sí, y fuimos a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, ciertamente a poner una denuncia, hacer patente una denuncia contra el gobierno mexicano, contra el Estado mexicano, por todo lo que está sucediendo en nuestro país, especialmente por lo que sucedió en las elecciones del pasado 6 de junio, por la intromisión consentida por el gobierno, la intromisión del crimen organizado que distorsionó los resultados electorales en varios estados de la República. Pero junto con eso también el hecho de que desde el gobierno de la República se ha impulsado un clima de violencia y de agresión política contra los opositores, contra los organismos electorales, el INE y el Tribunal Electoral, amenazándolos con desaparecerlos. Igualmente un clima de ataques contra los medios de comunicación, contra comunicadores, líderes de opinión, que atenta contra la libertad de opinión, de prensa, de publicación en nuestro país, en medio además de un escenario en el que la inseguridad continúa en ascenso, y ahora se quiere pasar a militarizar aún más la seguridad pública con la pretensión de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero desde luego la cabeza de toda esta denuncia ante estos organismos internacionales, pues es el papel que ha jugado, sigue jugando el crimen organizado en México, y que además todavía el presidente se atreve a reconocer que se portaron bien en las elecciones del 6 de junio. Y esto habla de que en realidad lo que está sucediendo es que vamos camino hacia un narcoestado muy preocupante, y el crimen organizado se ha convertido ya en el principal riesgo para la democracia en nuestro país. Ante todo esto, pues nosotros, México como país miembro de la OEA, y que firmó desde hace ya más de 20 años lo que se conoce como la Carta Democrática Interamericana, que tiene como uno de sus preceptos el garantizar elecciones libres y democráticas, alejadas de cualquier tipo de presiones indebidas, para que las sociedades, los estados americanos puedan fortalecer sus instituciones democráticas. Aquí nada de eso se cumplió en estas elecciones, Rodolfo. Y nosotros lo que le pedimos a la OEA, por un lado, y a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es que analicen estas denuncias, que las incorporen en sus asambleas, en sus sesiones que pronto tendrán, y que puedan emitir alguna resolución, en el caso de la CIDH incluso,
medidas precautorias para que por ejemplo, en el caso del PRD, el diputado federal electo veracruzano, Rogelio Franco, sí, que tiene sus derechos plenos a salvo, ya se los reconoció el INE, ya reconoció que es diputado federal electo, también pueda ir pues sea liberado y que rinda la protesta constitucional correspondiente. Esto es así, en un apretadísimo resumen, Rodolfo, lo que fuimos a plantear allá en este viaje a la capital estadounidense, Washington. Un buen resumen, y preguntarle, presidente Jesús Zambrano, presidente del PRD, el presidente López Obrador respondió a esta denuncia que ustedes presentaron y dice que más o menos, dice, los de la OEA ya se pronunciaron respecto a las elecciones, y dice algo así como que una certificación de que las elecciones estuvieron limpias y que no hubo problema. Así fue como respondió el presidente. Pero la denuncia que ustedes hacen, el señalamiento que hace en este momento, presidente del PRD, don Jesús Zambrano, dice intromisión consentida del gobierno, es decir, ni siquiera fue el que me hago de la vista gorda, consentida. Es una palabra muy fuerte, es una acusación. Así es una acusación, porque el propio gobierno de la República tuvo conocimiento de cómo estaban actuando los grupos del crimen organizado en distintas regiones del país, y dejaron que esto se plasmara, sí. Dejaron que se metieran a actuar a sus anchas en zonas amplias del territorio. Hay denuncias concretas que yo mismo personalmente las presenté ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, con testimonios directos de personas que representantes de casillas, funcionarios electorales, que se atrevieron a hacer la denuncia con su nombre, estando amenazados, de cómo fueron expulsados de las casillas y cómo después en esas casillas aparecieron votos rellenando urnas en favor de candidatos de Morena. Entonces, y ¿cuándo habíamos visto, Rodolfo, esto que comentaba, que recordaba yo ahorita, de que un presidente de la República reconociera a la delincuencia que se había portado bien porque había permitido la realización de las elecciones? Pues es el reconocimiento claro de que ahí está la delincuencia, que actúa en territorios muy importantes de nuestro país. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que alrededor del 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado, y es el reconocimiento a su vez oficial ya de la delincuencia organizada como parte del establishment mexicano, como parte del statu quo, y entonces pues gracias por portarse bien, como si la delincuencia se portara bien. Pues son delincuentes porque están fuera de la ley. Claro. A quienes también les dijo, por cierto, don Jesús Zambrano, que les dijo, también son seres humanos, ¿recuerda? Pues sí, pues nadie dice que no son seres humanos, pero entonces ¿a quién va a proteger el Estado mexicano? ¿A la sociedad contra la delincuencia o a los delincuentes porque son seres humanos, aun cuando atenten contra los derechos y libertades de la sociedad? Sí, esta declaración, lo que acaba de comentar don Jesús Zambrano, de que reconoce abiertamente el presidente la existencia de los grupos de la delincuencia organizada y que incluso los felicita por ese comportamiento ejemplar, pues lo dice todo. Pues sí, ahí está, ahora sí que como se dice en el argot de los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Exacto. Así de sencillo. Por eso yo hago esta aseveración y esta acusación, como tú le llamaste, muy dura, tajante.
de que vamos avanzando hacia un narcoestado, de que estamos ya prácticamente situándonos con un narcogobierno al frente, y lástima que así sea, porque pues llegó ostentándose con banderas de izquierda y no tiene absolutamente nada de izquierda, mucho menos de un gobierno democrático. Y excompañero de ustedes en el PRD. ¿Qué es lo peor? Pues, no. Ex compañero, pues sí, ex compañero. Hace 9 años que no tenemos nada, más de 9 años que no tenemos nada que ver con él. Triste el panorama. Hoy estamos en campos diferentes. Totalmente diferentes. ¿Sí? Muy triste el panorama, don Jesús Zambrano, presidente del PRD, muy triste porque hemos tenido gobiernos de un estilo, de otro, ya hemos tenido de 2 partidos diferentes, estamos con uno tercero que pues vendió la esperanza, combate a la corrupción, somos diferentes, pero pues creo que no hemos visto absolutamente nada de esto, pero más allá de las tribulaciones de que no hay medicamentos, que no hay un sistema de salud, de que la economía está caída, que no hay suficiente empleo, pues el narcoestado es lo más peligroso que podemos tener, es lo más peligroso, y reconocerlo, aceptarlo y que intervengan. Me parece que ha habido otras elecciones donde han intervenido, pero intervenir flagrantemente, las diferentes crónicas que se han estado vertiendo en los medios de comunicación, todo establece que sí, por eso el presidente dijo, me tomo una Pacífico, mientras Anaya se tomaba una Corona. Y se tomó el Pacífico, sí se lo tomó. Trágico. Sí, eso es, pues sí, se tomó el Pacífico, se lo entregó al crimen organizado. Se lo entregó al crimen organizado. ¿Habrá alguna fecha, un plazo para que la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan emitir algún resolutivo? Pues será cosa de 2-3 semanas máximo para que esto se dé, según nos lo expresaron directamente el secretario general de OEA, Almagro. Pues estaremos nosotros muy al pendiente. Yo le quiero agradecer, presidente del PRD, don Jesús Zambrano, que nos tome la llamada y la paciencia y la tolerancia de habernos retrasado en el enlace. No se preocupe, con mucho gusto y a sus órdenes, Rodolfo. Gracias, le mando un fuerte abrazo. Igual de aquí para allá, saludos, buen día. Gracias, buen día para